Hola a todos, soy Alejandro Seche y en esta oportunidad comparto con ustedes una cuarta clase dedicada al tema de la interpretación mítica del Venus astrológico desde la perspectiva de la mitología grecorromana. Siempre reitero que estas clases tienen como propósito facilitarles el proceso de investigación y aumentar las herramientas interpretativas para la labor astrológica. Em, Sin más dilación, vamos a retomar nuestra explicación, nuestra conversación en el punto donde la dejamos. Si no has visto los tres primeros videos, las tres primeras clases dedicadas a este tema, te recomiendo que cheques el menú de la plataforma Así de Simple Premium y disfrutes primero esas clases porque ahí vas a tener la base que te va a permitir comprender mejor lo que vamos a comentar a continuación. Quisiera comenzar la clase de hoy con el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Esta imagen sintetiza un momento muy importante dentro de la biografía mítica de Afrodita. Es el momento posterior a su nacimiento, cuando ya está sobre las aguas, viajando sobre una concha marina, y estos tres personajes que vemos en la pintura se acercan al cuerpo desnudo de la diosa. En la parte, en el cuadrante superior izquierdo, este personaje masculino representa a Céfiro, que son los vientos primaverales, y sopla fuertemente para ayudar a la diosa a navegar sobre el mar. Abrazada al cuerpo de Céfiro está Cloris, que es la diosa de los huertos, de los jardines. Ya en clases anteriores hemos hablado de la estrecha relación que hay entre Afrodita y el huerto como espacio del erotismo. Y bueno, y por supuesto del huerto también como un espacio alegórico de el órgano reproductor femenino. En la parte derecha del, en el plano derecho del cuadro tenemos a la diosa Flora, que es la representación alegórica de la primavera. En ese sentido, claro, Afrodita es un símbolo y por lo tanto una realidad compleja que posee diversos niveles semánticos eh, que se integran, ¿no?, en un todo holístico. Es al ser un símbolo, tiene una mayor plasticidad, una mayor complejidad, mientras que estos personajes secundarios son alegóricos porque simplemente están representando conceptos abstractos. Entonces, claro, dentro del universo simbólico de Afrodita está la primavera como algo que, como una realidad que la misma diosa manifiesta, que la misma diosa propicia, que la misma diosa encarna. Y claro, ella como realidad simbólica se sirve, se apoya en estos personajes alegóricos. Esto nos conecta con otros personajes alegóricos que conforman el séquito de la diosa, que no están presentes en la pintura, pero bueno, que son muy célebres, como Hímero, que es el dios del matrimonio, de las nupcias, o Eros, de quien ya hemos conversado en clases anteriores, eh, o las tres gracias, que representan el encanto, la belleza y la gracia, o las horas, que son las diosas que representan las estaciones del año. A pesar de que el radio de acción de Afrodita es tan gigantesco, es tan amplio, porque todo lo que ella simboliza repercute no solamente en nuestras relaciones íntimas, en la sexualidad, sino en muchos otros campos vitales. Eh, lo que hemos estado conversando en estas clases sobre la diosa Afrodita, cuando lo trasladamos al campo astrológico, nos hacen comprender por qué tiene tanta incidencia en las otras áreas, las áreas de la creatividad, de la economía, de la vocación, del trabajo, de la amistad, tantas otras facetas, ¿no? Pero a pesar de esa radioacción tan grande, eh, dentro del campo mítico, eh,
se dice que Afrodita no posee ningún poder sobre Atenea, Artemisa y Hestia. Aunque nosotros vamos a dedicarle sus respectivas clases a estas diosas, eh, solo quiero hacer la acotación de que esto es un tema muy interesante cuando lo extrapolamos a lo astrológico, desde la perspectiva de las relaciones, ah, digamos, los diálogos o los encuentros y desencuentros que pueda haber entre el Venus natal, por ejemplo, e indicadores como la casa 5, la casa 7 o la casa 1 como la imagen corporal y los asteroides, por Palas o Hestia. ¿Ok? Es bien interesante porque nos hablan de distintas feminidades que son muy contrastantes entre sí. Entonces, mientras que Afrodita tiene como deber divino hacer el amor, Atenea y Hestia, así como Artemisa, son diosas vírgenes, diosas que no se unen sexualmente a hombres o a dioses, diosas sin descendencia, salvo algún caso excepcional y no por unión sexual. Ya vamos a ver el caso, por ejemplo, de Atenea, este, pero son diosas vírgenes. Entonces, en ese caso es bien interesante estudiarlo en el plano astrológico, y ver todo ese rango tan amplio que hay entre la lascivia máxima y la castidad máxima, entre el deseo sexual intenso y el desinterés por lo sexual, dentro de mm, la psicología de cualquier persona en particular, sea hombre o mujer. También, bueno, es interesante el episodio de la disputa entre Afrodita y Atenea por los trabajos manuales, a raíz de que eh, Atenea descubre que Afrodita está trabajando en secreto en un telar. Desde esa perspectiva, claro, el mito nos está relatando un tanto cómo Atenea se arroga los trabajos manuales, porque es una diosa de la de la técnica, ¿ok? Ella sabe, ella conoce la técnica para realizar cualquier cosa, de cómo construir barcos, de cómo eh, tejer, ¿entiendes? No es una diosa artística. Entonces, allí están dos facetas muy interesantes del quehacer creativo. Afrodita, que tiene que ver con la capacidad estética. Y Atenea, la precisión, la estrategia, la exactitud, el rigor de la técnica. Y de algún modo ambas cosas son necesarias, ambas cosas son complementarias, ¿ok? Porque uno puede tener una excelente técnica, pero un sentido estético pobre y una imaginación de poco vuelo, o uno puede tener una imaginación de un vuelo extraordinario, con un gran sentido, una gran sensibilidad estética, pero con una técnica muy básica o muy pobre, muy inexacta, deficiente. Okay, entonces, bueno, esta disputa tiene que ver también con las luchas internas que se desarrollan en el interior del ser humano. Claro, con un especial énfasis en las personas altamente heurísticas, creativas, pero no necesariamente en el campo artístico, sino en cualquier campo eh, que, que pueda producir algo eh, propio, basándose en las fuerzas creativas de cada individuo. Eso puede ser en el campo deportivo, en el campo de la gastronomía, en el campo de las ciencias, etcétera. Volvemos a una imagen que hemos comentado ya previamente, que es uno de los atributos más célebres de Afrodita. Estamos hablando de las palomas, junto con los gorriones y los cisnes, es de las aves con las que la diosa se identifica. La misma, digamos, los mismos rasgos físicos, el mismo significante de la paloma, ya
nos da pie para establecer relaciones con la diosa, porque, bueno, este es un animal que ostenta un cuerpo redondo, con formas, eso, formas redondeadas, con un ojo, una mirada brillante y que tiene una serie de hábitos que nos hacen recordar a campos semánticos típicos de esta diosa. Son aves monógamas que establecen una relación muy estrecha eh, en pro de la construcción del nido, de la incubación del huevo o de los huevos, de la alimentación y el cuidado y la protección de las crías que salen de allí. Además tienen unos rituales de cortejo bastante elaborados, bastante interesantes, acompañados de arrullos previos a la cópula y también una manera digamos, de que los cuerpos de las palomas tienen para interaccionar, eh, que han generado una impresión en el alma humana muy particular, ¿no? Sobre todo la manera en que la hembra deja que el macho la alimente, deja que entonces el macho introduzca su pico con el alimento dentro del pico de la hembra y entonces, visto desde afuera, esto simula lo que un humano consideraría un verdadero beso. ¿Ok? De ahí deriva un poco la impresión del motivo del beso de las palomas. Entonces son toda una serie de rasgos objetivos, verificables del comportamiento de las palomas que se relacionan con el campo amoroso propio de la diosa. Además de que en ciertos contextos, diosas como la misma Afrodita o la Atargati fenicia o la Ishtar mesopotámica, que son todas diosas del amor y de la fertilidad, estas diosas adoptan la forma de la paloma, o sea, se transforman o son representadas por palomas. Eh, Ahora, dentro de este imaginario eh, venusino, donde la paloma cumple un rol importante, destaca mucho una advocación de Afrodita, o de Venus más exactamente, porque ya estamos hablando del Imperio Romano, donde existía la Venus Columba, Venus la Paloma, que tenía como una de sus funciones principales hacer ese acompañamiento al alma al más allá. Desde ese punto de vista, es una diosa psicopompa. Psicopompo significa alguna figura animal, divina, o de cualquier otra naturaleza que ayuda a conducir a las almas de los difuntos al más allá, al infierno, a la tierra de los ancestros. Eh, y algo muy particular es que ese más allá venusino eh, es un mundo de catacumbas, es un mundo de sepulcros que se designaban como columbaria, que significa palomares. Es decir, que esas catacumbas son palomares. ¿Ok? Entonces, es como que el infierno venusino es un gran palomar. Y esto se conecta además con una imagen que no solamente es propia de estas culturas, sino que también en otras civilizaciones, en otras tradiciones, aparece, que es asociar el alma con un ave, especialmente con la paloma. Eh, Esto, a su vez, se vincula, uno, con el hecho de que Afrodita Venus es una diosa de todos los dioses, una diosa madre universal y que pues, como tal otorga vida y otorga muerte por igual, cosa que comentamos en la clase pasada. Y en segundo lugar, se conecta con esta otra fase un tanto más oscura, subterránea, eh, peligrosa de la diosa, que por ejemplo la podemos correlacionar con la Afrodita apostrofia que comentamos en la tercera clase dedicada a este tema.
También es interesante si le hacemos un poco más de seguimiento a la imagen de la paloma, la función que la paloma cumple en la alquimia antigua. Principalmente podemos conseguir imágenes donde está el alambique, ¿no? Este contenedor donde en su interior van a ocurrir las operaciones alquímicas y la paloma, digamos, o emerge de las aguas caóticas del anigredo o desciende del cielo hacia esas aguas caóticas. Entonces, sube y baja, ¿no? Emerge y se dirige hacia las alturas, pero también desciende y se zambulle en las aguas caóticas del anigredo. Y esto tiene una conexión bien interesante con ciertos procesos propios de este arquetipo, ¿no? Porque lo que se está de algún modo recreando, dramatizando en estas imágenes es ese diálogo y ese matrimonio entre, podemos decir, tomándonos algunas licencias, entre la Afrodita Urania y la Afrodita Pandemo, entre los bienes psicológicos superiores y los bienes psicológicos inferiores, como lo llamaría Juan Eduardo Cirlot, entre nuestras aspiraciones hacia los valores más elevados de la vida, hacia la expresión más espiritual del amor y el mar caótico de las pasiones, de las pulsiones ciegas, de las necesidades corporales, de una vida afectiva siempre inestable. Entonces es buscar como la integración de estos dos niveles del ser humano, ¿m? Del alma del ser humano. Eh, y de algún modo, ah, eso está implícito en el desafío de cualquier Venus natal en el campo astrológico. ¿Ok? Solo que, digamos, cada uno está en un momento, no sé si llamarlo evolutivo, en un momento en un punto distinto de esta narrativa, ¿ok? Y vive su Venus natal de un modo diferente, es decir, que encara este diálogo entre estos dos niveles de un modo distinto, por razones diferentes. Y lo interesante es poder estudiarlo en la carta natal, respetando la singularidad del dueño o la dueña de esa carta. También, como notas complementarias, no olvidar que en general la paloma siempre ha cumplido una función de intermediario o intermediaria angelical, ¿ok? Muy conectado con la imagen alquímica, como esta intercesora, esta comunicadora, ¿no? Que nos permite unir lo que está arriba con lo que está abajo y que entonces nos recuerda a otra advocación de Venus dentro del contexto romano o latino, que es la Venus obsequens, que es la Venus propicia. Es una Venus que tiene un papel de intercesor entre lo superior y lo inferior, lo divino y lo humano. También sabemos que las palomas, ciertas especies de palomas, han sido muy empleadas a lo largo de la historia como mensajeras. eh, Hasta fechas muy recientes, bueno, y todavía en la actualidad hay quienes las entrenan y las emplean con estos fines. Eh, También es muy interesante que la paloma es un animal muy fecundo, y que se reproduce a una gran velocidad, lo cual nos habla también de la fertilidad del arquetipo venusino. También es interesante como en otras civilizaciones, por ejemplo, en distintas culturas africanas, la paloma también conserva una simbolización donde se mantiene conectada con la amabilidad, con la risa, con el canto, que nos recuerdan a algunos de los asuntos de los cuales la diosa está encargada, como lo explicamos en las clases anteriores. Eh, Así como en una de esas clases
estuvimos comentando algunos atributos de la diosa como la manzana, que se parece a la diosa, digamos, que la manzana tiene esa forma y esa redondez propia de los senos femeninos, con los cuales siempre se le comparó en la cultura griega, y la conexión que tiene con la vulva, y que es una fruta carnosa, y así estuvimos como comentando, ¿no? Su conexión con Afrodita y con el cortejo amoroso, y así también porque los peces o los delfines están asociados a esta diosa. Así podremos tomar cualquiera de sus atributos, la rosa, el mirto. Me gustaría detenerme en uno que me parece muy interesante, que es el brezo. Hay una advocación de Afrodita que es Afrodita Ericina, la Afrodita del brezo. El brezo, como lo ven en la pantalla, en la lámina que estamos compartiendo, es una planta, un arbusto, que suele generar un gran contraste, ¿no? Porque la imagen de la planta es de mucha abundancia, ¿ok? Pero nace en terrenos montañosos que suelen ser más bien ácidos y estériles. Entonces, algo así, una imagen de contraste de cómo en una tierra que no es muy fértil hay un máximo aprovechamiento de las condiciones, de los recursos, y nace una planta tan abundante y tan, digamos, con unos colores muy llamativos como este, como es el caso del brezo. Pero más interesante aún es las funciones de la planta. El brezo ha sido empleado con mucha frecuencia como diurético y antiséptico de las vías urinarias. En la homeopatía ha sido empleado para tratar las afecciones renales. Y recordemos que Venus, en el campo astrológico, y Libra, que es uno de los signos donde este planeta se domicilia, están directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con lo renal, con el funcionamiento de los riñones. ¿Ok? Y también el brezo es empleado como un sedante, un relajante que incide sobre el sistema nervioso central. Y esto también sintetiza mucho algunos de los simbolismos del arquetipo de Venus, porque el Venus astrológico tiene que ver también con aquello que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da placer. Es decir, es un planeta que en principio, en su estado ideal, no busca estresarse, no busca el esfuerzo, sino más bien busca un estado de placer, de distensión, de relajación, y entonces mediante la seducción, el encanto, la gracia, ¿verdad? La belleza, atraer hacia sí aquello que le apasiona, que le gusta. Entonces, este efecto tranquilizador del brezo, recuerdo tanto también a la psicología del Venus astrológico. El brezo es una de las 38 flores de Bach que se emplean para tratar enfermedades físicas, pero de origen emocional. Sabemos que también Venus es un planeta muy ligado a la realidad afectiva del ser humano. En particular, se considera que es ideal para tratar los problemas emocionales que tienen como raíz el egocentrismo. Y esto es muy interesante porque Venus como planeta es un planeta del amor, y el amor es un salirse de uno mismo, ¿verdad? Es un entrar en conciencia de la existencia del otro, y es un aprender a coexistir, a convivir con esa otra edad. Es sin duda el egoísmo o el egocentrismo, es lo contrario a la psicología eh, venusina. De allí que, por ejemplo, Venus se sienta un tanto incómodo como planeta cuando está en un signo como Aries. Se dice que Venus en Aries está en exilio porque Aries
es un signo que está más centrado en sus propias necesidades y en qué es lo que quiere conquistar, qué es lo que quiere lograr. Aries es feliz, se lo dejan tranquilo, pues haciendo lo que él quiere y, y bueno, y tiene una gran necesidad de ser el primero, es muy competitivo, muy combativo. Entonces, claro, Venus se siente un tanto como fuera de lugar cuando está en un signo como ese. Eh, y bueno, y por último, el brezo es empleado también como una planta con fines ornamentales, con fines decorativos, y eso por supuesto también se conecta con las relaciones que hay entre el Venus astrológico y la estética, las artes, la decoración, la moda, la creación de accesorios, la decoración de espacios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestra cuarta clase sobre la Afrodita mítica, eh, siempre teniendo en mente que todos estos insumos, todas estas imágenes y relatos y personajes, lo que vienen es a enriquecer nuestra caja de herramientas interpretativas y que si uno sabe emplearlas adecuadamente, puede sacarle mucho provecho y puede empezar a tener una mirada mucho más compleja, más completa de los indicadores astrológicos. Nosotros después vamos a seguir dedicándole al arquetipo venusino, pero desde otras perspectivas, de la perspectiva de otras mitologías distintas a la grecorromana. No porque la Venus y la Afrodita griega o latina no dé para más. Hay mucho más que se puede comentar, pero creemos que con estas cuatro clases ya tenemos una base, un punto de partida. ¿Ok? Entonces, bueno, estén pendientes de los menús, de las programaciones, de la plataforma así de simple premium, para que puedan seguir disfrutando de otras clases sobre la interpretación mítica de los distintos planetas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao.